Desde acá, desde el Centro Ágora, Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, Colombia, estaremos transmitiendo todo el proceso de la consolidación del Partido de la Colombia Humana en el marco del acompañamiento y orientación del presidente Gustavo Petro. Hoy aquí se desarrollará este importante evento con más de 1.500 delegados y delegadas de todo el país, del país continental y del país insular. Para la plataforma informativa de Cluster Televisión, un gusto saludarlos. Aquí, en el Centro de Convenciones Ágora, en pleno corazón de Bogotá, Colombia, en Corferias, con presencia del presidente Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, se darán cita estos 2 días, sábado y domingo, aquí en Bogotá, Colombia, la Colombia continental, la Colombia insular, la Colombia profunda, la Colombia potencia mundial de la vida, articularán los mayores esfuerzos por la constitución de un partido único, un partido que lleve la consolidación de la agenda del gran acuerdo social, que es la Constitución de 1991. En ese orden de ideas, asamblearias y asamblearios de toda la Colombia profunda, de la Colombia continental, de la Colombia insular, se darán cita para llegar a una agenda común de construcción de país en el marco de un Estado social de derecho. En ese sentido, el constituyente primario será el eje central de la articulación de este gran acuerdo por la constitución de un partido único, un partido que integre a todas las fuerzas del pacto histórico, a todas las fuerzas sociales, a todas las fuerzas culturales, multiétnicas, pluriétnicas y multiculturales. Sin duda, una gran prueba tendrá el partido político de izquierda, el primero después de 216 años en la historia de Colombia, y que ha enfrentado los mayores retos, desde el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica hasta el asesinato de líderes y lideresas en el territorio colombiano. Desde acá, desde el Centro de Convenciones Ágora, en pleno corazón de Bogotá, Colombia, en Corferias, se desarrollarán estos 2 días este importante evento con la presencia del presidente Gustavo Petro. Hola amigos, un gusto saludarlos una vez más hoy en el segundo día de lo que será la Asamblea de la Colombia Humana aquí en el Centro de Convenciones Ágora. El día de ayer, con la presencia del presidente Gustavo Petro, se consolidó lo que es la estructura política de lo que va a ser este partido único, en la cual la Colombia Humana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definirán las directrices de lo que va a ser la campaña para el próximo cuatrenio. Fernando Ballesteros para la plataforma informativa de Cluster Televisión. Senadora Gloria Flores, un gran éxito hoy. Colombia Humana unida desde la perspectiva de una mujer que le ha demostrado a una sociedad que es factible hacer un cambio, una transformación desde los afectos, desde el amor. Bueno, estamos profundamente emocionados y emocionadas, especialmente porque aquí se ha congregado esa representación de la Colombia Humana que viene desde los territorios, que ha podido oír las palabras de su líder natural y que hoy nos llama a consolidarnos como movimiento político, a superar tantas heridas que tenemos entre nosotros mismos, a edificarnos desde los territorios, desde las poblaciones, a articular, a unirnos en un propósito común que es defender el proyecto del cambio, seguir avanzando, porque nuestro pueblo no nos perdonaría que sigamos en esta disyuntiva y en estas riñas personales que afectan a su nombre, pero sobre todo el gran mensaje que si Colombia Humana está fortalecida y cohesionada, un paso hacia la unidad mayor con los otros proyectos políticos para disputarnos el 2026, porque esa es la tarea que tenemos que hacer, trabajar por ganar, por consolidar este proyecto y porque el pueblo colombiano pueda recibir en toda su esencia los proyectos del cambio. Senadora, ¿el Estado Social de Derecho va a ser la bandera de la Colombia Humana? Claro, son las reformas del cambio, es
la agenda que está en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida. Todos los ejes que allí están son bandera nuestra porque tenemos que consolidar el proyecto de cambio. La consigna es los jóvenes en el poder de la Colombia humana. ¿Cuál es el mensaje para también las generaciones anteriores que han construido esta posibilidad para que ustedes como jóvenes puedan asumir ese liderazgo? La unidad es el mandato, lo dijo el presidente, interpartido, intergeneracional, en general Colombia Humana tiene que ser el partido de la unidad. En términos de ello, la tecnología es un factor preponderante. Daniel, ¿qué representa la tecnología en este propósito y en este proyecto de partido? No, pues representa no solamente para el proyecto y para el partido, sino para el país. Entender la tecnología en un contexto de geopolítica efectivamente pone al partido a la vanguardia, entendiendo que en esta asamblea se instala una mesa, lo ha dicho el presidente al inicio de su discurso, lo ha dicho Gloria, una mesa donde se va a discutir la posición política de la tecnología dentro de Colombia Humana. Entonces el llamado está hecho, esa es la línea. En este momento la senadora Gloria Flores, vocera nacional política de la Colombia Humana, hace su intervención a un llamado de la unidad de la Colombia Humana desde los territorios, con el empoderamiento social y la construcción de un Estado social de derecho. En el centro de la mesa el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado por líderes de todas las regiones de Colombia. Para la plataforma informativa de Costa Televisión, Fernando Ballesteros. Indígenas, afrodescendientes, raizales, desde los pueblos, de todos los territorios, excluidos históricamente, desde el campesinado colombiano que se ha hecho presente en esta Asamblea Nacional Ordinaria de la Colombia Humana. Quiero en primer lugar agradecerle, señor presidente, líder natural de nuestro movimiento político, gestor de este proceso de inclusión de multitudes, de gente linda, de gente con amor, con esperanza, con sueños. Gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación a esta segunda Asamblea Nacional. Sé que hay muchos dolores en estos años de recorrido. Sé que hay tensiones, sé que hay procesos muy complejos que hemos atravesado, porque no es fácil cuando somos un partido, un movimiento. En esta gran ágora que traduce del romano a los tiempos modernos el lugar para el debate, para el encuentro, para el análisis y sin duda el lugar indicado donde la Colombia Potencia Mundial de la Vida se ha dado cita para debatir y construir el modelo ideal de un Estado social de derecho alrededor de un partido único, el partido del pacto histórico engalanado y estructurado por la Colombia Potencia Mundial de la Vida. El pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo. Saludos desde Copacabana. Los militantes y simpatizantes de la Colombia Humana representados en el territorio nacional e internacional, lideresas, líderes sociales, campesinas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales y comunidades diversas LGTBI+. Señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, directores, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, medios de comunicación, invitados especiales y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Lo que estamos observando aquí, compañeros y compañeras del movimiento que fundé, es que se puede degradar. ¿Por qué se degradan los movimientos políticos del progresismo si se supone que luchan por unos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia?
con el derecho de cualquiera de estar aquí y poder hablar. Fuera, gritan. Entonces, ¿cuál es el valor de la democracia? Entonces, ¿para qué se mete un movimiento uno de estos? Si un grupo, por alguna razón que no coincide con uno, válida quizás, se atreve a decirle que se vaya, como hacen los oligarcas intentando con Petro sacarlo. Colombia Humana no es eso, para eso no la fundamos. Sabemos qué pasa, sabemos. El poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. La adicción al poder degrada al ser humano. Degrada al ser humano. Y cuando el movimiento político se va acercando al poder, entonces la tentación de la degradación es que aparece. No es cómo voy a ayudar desde el poder al pueblo, sino cómo voy yo en el poder. Y eso se ha acelerado básicamente, primero porque la izquierda siempre ha estado pobre y fuera del poder. Hemos vivido vidas pobres y hasta perseguidas y en el exilio. ¿Cuántas vidas individuales, biografías, para llenar una enciclopedia de Colombia de las gentes que decidieron luchar por el pueblo y han tenido que sufrir y sufren aún hoy? Esa resistencia también tiene una debilidad, y es que cuando entra en contacto con la riqueza se puede ablandar. Le decía un politiquero de Sucre, Julio César Guerra Turena, creo que ya murió: no hay gente más barata que la gente de la izquierda. Y era terrible la cosa de esa en boca de un senador de los partidos tradicionales. Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Que sea elegido por esta asamblea para que inicie y culmine la integración, fusión con otros partidos y movimientos políticos para la creación de un partido único según la Constitución y la ley, afines a nuestro ideario, que haga posible la continuidad y permanencia en el poder de un partido o movimiento político único con sólidos principios democráticos, populares, de justicia social, igualdad e inclusión, sin distingo de raza, género o condición. Quiere la asamblea apoyar el artículo para avanzar en la unidad del movimiento político y democrático de este país. Aprobado por unanimidad. Irá o algún pueblo de esos. Yo veo el amor del pueblo en la calle. Lo veo las confusiones de otros sectores sociales del país, obvio. Pero yo sí creo que hay que configurar un frente amplio desde ya. No solo un partido, es la coalición democrática que se vuelva mayoría, y si nos tumban las reformas ahora, se vuelven a presentar y se hacen hasta que se aprueben.
construcción del poder popular, no disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal, cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia. Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy adicto al poder. Los adictos al poder matan. Para los jóvenes este llamado del presidente de la República en términos de que lideren procesos de construcción política, social, de empoderamiento en el marco de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho, donde quepan todas las generaciones. Muy importante ese llamado que hace el compañero presidente. Sin embargo, como joven siento que no deja de ser un discurso y que necesitamos garantías reales para poder asumir los espacios de dirección. Sentimos que en este proceso estamos dando un pulso enorme para que los estatutos que se vayan a discutir ahorita sí beneficien a las bases populares, a las bases de la Colombia humana, y este partido no se convierta en un partido parlamentarista que le quite el poder real a las bases. En términos de ello, ¿de qué manera se van a organizar los jóvenes en los barrios, en las unidades de planeación zonal, en las localidades, en los municipios? ¿Cuál es el llamado para ese proceso organizativo de ustedes como jóvenes? Hemos hecho un esfuerzo enorme como juventudes, nos hemos puesto la 10 estos últimos 6 meses sacando adelante un partido que se estaba muriendo, un partido que estaba muy desgastado, y hemos hecho un esfuerzo enorme para estar aquí hoy. Esta segunda Asamblea Nacional no es producto de los compañeros congresistas, es producto de la militancia y de jóvenes como yo que nos pusimos total compromiso para sacar un partido que estaba completamente dejado, sin gestión política, sin gestión real del poder político. Entonces de verdad necesitamos hacer un llamado a la militancia, a que los estatutos que discutamos hoy, a que esos nuevos órganos de dirección, 1, sí representen a las bases, 2, sí tengan poder real, y 3, que los jóvenes dejemos de estar en el discurso y nos dejen asumir los puestos reales de poder. Estamos en toda la capacidad de poder sacar adelante este partido, pero necesitamos apoyo. ¿Cuál es la invitación finalmente a los jóvenes, a todos los colombianos en el territorio continental, insular, a los colombianos en la diáspora, que también hay muchos jóvenes? Mire, Gramsci creo que está nuevamente en estudio de muchos, porque el verdadero enemigo es el fascismo. Estamos a 2 años de una elección que puede ser cardinal y que puede direccionar esto en un sentido, ya sea que avance el proceso progresista o que definitivamente se caiga. Entonces una invitación a continuar la organización, la agitación, a continuar ese liderazgo que como jóvenes hemos venido avanzando, pero no podemos solos, necesitamos que la militancia y las bases nos apoyen. Hay cierto miedo después de la movilización de los jóvenes cuando fueron atacados por el ESMAD, les sacaron ojos, los asesinaron y violaron niñas jóvenes. ¿Cuál es el mensaje para ellos que tienen todavía ese temor? Aquí estamos, si no tuvimos miedo de disputar las calles, si no tuvimos miedo de ser primeras líneas, mucho menos vamos a tener miedo de disputar el poder político y mucho menos vamos a tener miedo de pararnos por nuestro movimiento y por nuestras bases. Nos encontramos en el marco de la segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Colombia Humana. ¿Qué esperan hoy los humanistas de la Colombia Humana en el marco de esta asamblea? El escenario, el espacio donde Colombia Humana va no solo a desarrollar la deliberación, sino a tomar decisiones. ¿Para qué? Para que podamos transitar como un partido que se coloca en un escenario progresista y unitario. Nosotros hoy, todos y todas los y las que vienen de todas las partes del país, vamos a trabajar sobre reforma estatutaria, todo el tema organizativo, administrativo, financiero, pero lo fundamental aquí va a ser lo político. ¿Y qué es lo político? Colombia Humana debe ser abanderada como movimiento político de todo lo que va a ser la transición hacia un partido unitario. Un partido que va a permitir también que nuestro gobierno, el gobierno del cambio, no solo se fortalezca, se proyecte
y trascienda más allá del tiempo y de todas las circunstancias que a veces no son tan favorables. Entonces, todos estos delegados, tenemos 1.900 delegados en todo el país, hombres, mujeres, población LGBTI, afros, indígenas, campesinos, líderes sociales, políticos, comunitarios, artistas, todos y todas venimos con esa razón a esta gran asamblea. En términos de ello, la Colombia profunda sin duda va a estar representada hoy en esta Asamblea Nacional. ¿Cuál es la invitación a esos sectores sociales que todavía creen que la construcción de un partido único es el referente para la democratización y la participación social en un Estado social de derecho? La única oportunidad de que nuestro Estado, nuestra nación, nuestra sociedad pueda vivir en carne propia las transformaciones sociales que queremos desarrollar, implica que nos encontremos en un espacio de respeto mutuo, de pluralismo cultural, social, aún con contradicciones políticas, pero sobre un asunto fundamental. Colombia tiene que ser un Estado social, democrático, de derechos, donde todos y todas puedan en el día a día sentir que los derechos civiles, económicos, políticos, los sexuales, los de todo orden, están al alcance de la mano. Y para ello necesitamos todas las fuerzas sociales demócratas, ¿cierto?, que creen que la democracia es la mejor oportunidad que tenemos para vivir a plenitud el ser social, el ser sujeto político, el ser sujeto ético. Y esa es la invitación. Vamos a encontrarnos aún con nuestras particularidades históricas, aún con nuestras diferencias, pero vamos a decir, miren, fundamentalmente necesitamos que nuestro país también abandere en toda América todo este ejercicio de vivir y de que la gente sienta que puede acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, al bienestar social de una manera directa, que no se pierdan en los vericuetos de las leyes o las leguleyadas que a veces ocurren. Entonces, esa necesidad y, por supuesto, una lucha frontal a fondo contra la corrupción. Lo público tiene que ser algo sagrado, que se respeta, con lo cual todos y todas en el día a día hacemos nuestra parte. El mensaje para los jóvenes, sin que haya como una división de generaciones, ese empoderamiento social, ¿cómo se da en el marco de esta Asamblea Nacional? Yo soy una persona que cree, como maestra, como mujer, en el diálogo intergeneracional, ¿sí? Respeto, valoro y promuevo que los chicos y las chicas puedan expresar sus intereses, sus necesidades desde donde en este momento lo hacen, muchos desde el arte, desde la cultura, desde la música, desde posiciones ambientalistas, animalistas. Entonces les estamos diciendo, miren, nosotros los mayores y las mayoras vamos a acompañarlos, ¿cierto? Pero también ellos reconocer que hay un acervo histórico, que hay unos aprendizajes, compartamos eso y vamos posicionando una transición que permita que en Colombia y en este movimiento político hayan liderazgos jóvenes con una capacidad de leer la globalidad, ¿cierto?, política que hay y cómo se expresa eso en el trabajo, en la vida diaria, partidaria, pero también en la vida social. Mediante la unificación de las personerías jurídicas y las colectividades que la conforman, luego de una votación llevada a cabo en la segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana, en el Centro de Convenciones Ágora, los congresistas mostraron su interés y ponerse a favor de esta gran propuesta. 8 partidos conformarán el pacto histórico y unificarán las personerías jurídicas con un solo cuerpo, el cuerpo de la Colombia Humana, en el Consejo Nacional Electoral. Con ustedes, Fernando Ballesteros, para la plataforma informativa de Clúster Televisión y el apoyo del Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública.